El presidente Gabriel Boric, en esta primera visita como jefe de Estado a la Araucanía, reconoció que han ocurrido actos de carácter terrorista en la macrozona sur y puso como ejemplo la quema del molino Grolmus. Y además de hacer algunos anuncios en torno al conflicto que radica en la Araucanía, calificó como cobardes a quienes quemaron, lo que escuchábamos hace algunos minutos, una escuela, una capilla católica, todo esto de manera previa a su visita, en la que también dejaban mensajes alusivos rechazando la presencia del presidente en la zona. Vamos a revisar lo que han sido estas actividades y lo que se espera para esta jornada. Sigue el presidente en la zona, Daniela Ruiz Tagle también. Hola Daniela, buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. 7:30 de la mañana en punto y el presidente Gabriel Boric aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de la Araucanía. Esto fue el día de ayer. Sus primeros pasos fueron reuniones con autoridades locales, blindado por todo el gabinete regional, además de su ministra del Interior Carolina Toá, la ministra SECPRES Analía Uriarte y el jefe de la cartera de Obras Públicas Juan Carlos García. El mandatario entregaba declaraciones en una zona que nunca había visitado antes en su carácter como jefe de Estado. Vengo no solamente como presidente de gobierno, sino como jefe de Estado. Fueron parte de las palabras del mandatario en su extenso discurso, en el cual entregó medidas de inversión, seguridad y agroalimentación que vamos a estar, por supuesto, revisando más adelante. Pero lo cierto es que el foco era el conflicto en la zona. A solo horas de su llegada, en Curacautín, lo escuchábamos, se observaba un lienzo con letras rojas que señalaba: Gabriel Boric, no eres bienvenido en el Gualmapu. Esto se suma a los cortes de ruta que escuchábamos anteriormente, a estos atentados registrados contra una escuela rural, contra una capilla. El mandatario fue consultado respecto a estos hechos. Él comparó la situación con el régimen nazi, apelando a grupos que privan a niños a educarse, a creyentes a manifestar su fe. Son unos cobardes y los vamos a perseguir, planteaba desde Temuco el presidente de la República. Son unos cobardes, y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. A mí, ¿sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. También lo comparó con episodios de dictadura acá en nuestro país. Sus dichos no solamente quedaron ahí. El presidente fue consultado sobre emplazamientos que por estos días se han intensificado y que provienen de la oposición. Tiene que reconocer que existe terrorismo, decían desde estos sectores, previo a su llegada acá a la región de la Araucanía. Y así lo hizo, pero sin generalizar. El mandatario ejemplificó lo ocurrido con el caso del molino Grolmus, señalando que sí es un hecho de carácter terrorista. Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. El ataque al molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Cristian y a Carlos Grolmus, en particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible, y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista. Pero de pronto comenzó a hablar de la ley antiterrorista, trató de evitar referirse más allá del concepto de terrorismo y dijo que esta ley, que no se ha aplicado finalmente, ha tenido pésimos resultados, dice el mandatario. Es por ello que hay parlamentarios como por ejemplo el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, que es representante de la Araucanía, que finalmente dice que es una legislación que efectivamente no ha tenido resultados positivos, por lo que coincidió con el mandatario señalando que se le tiene que dar urgencia a la iniciativa que está en el Congreso, que busca modernizar esta iniciativa. Respecto a este reconocimiento de hechos terroristas, se refirió también el jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri. Pasemos a escuchar las palabras de ambos parlamentarios. Yo creo que por eso es que tenemos un proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista aquí en el Congreso, que es un proyecto de ley que hay que ponerle urgencia, que tenemos que trabajarlo, porque efectivamente la ley antiterrorista ha perdido eficacia. Y hay terrorismo. No tiene que darnos miedo esa palabra. Terrorismo es cuando el delito o el crimen es cometido para infundir terror en la población. A ver, en general, los dichos del presidente Gabriel Boric fueron bien vistos por la oposición, al menos parlamentarios de la zona, autoridades de la zona, y pareciera ser que este sector quedó más bien satisfecho con el tono
que mostró el presidente el día de ayer acá en la región de la Araucanía. Pero, ¿qué es lo que dicen desde el oficialismo? Habló el presidente de Revolución Democrática, que es un partido del Frente Amplio, estamos hablando del senador Juan Ignacio Latorre, respaldó los dichos del presidente, pero puso en duda la autoría y la reivindicación territorial. La diputada mapuche, y yo quiero que ustedes escuchen las palabras y el tono con que se refiere Erika Ñanco. Ella es diputada mapuche, es frente amplista respecto a los dichos del mandatario. Ella entregó declaraciones con un tono de evidente decepción. Pese a valorar los anuncios que realizó el jefe de Estado, hizo un llamado de atención y se detuvo a la comparación que hizo el presidente con el régimen nazi. Valoro los anuncios del presidente Gabriel Boric, que representan a las demandas más urgentes y necesarias para la ciudadanía de la Araucanía. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado a la hora de comparar conceptos y de utilizarlos, porque cuando existen atentados incendiarios en Santiago, nadie los compara con el régimen nazi. En la centroizquierda en general se cuadraron con el mandatario, pero ¿qué opinan en el partido del propio presidente, que es Convergencia Social? Habló la secretaria general de esa colectividad, Lorena Meneses, indicando que se sienten identificados con las declaraciones del jefe de Estado. Nos sentimos como partido muy identificados con las declaraciones del presidente, rechazando atentados contra escuelas, templos, infraestructura de agua potable o bienes de particulares. Ninguna reivindicación justifica acciones de ese tipo y es nuestro deber como fuerzas de gobierno apoyar la persecución en el marco del pleno respeto a la ley y a los derechos humanos de quienes recurren a la violencia. En paz todo es debatible, con violencia nada. Las medidas anunciadas por Boric estuvieron enfocadas en la seguridad, decía en relación con, por ejemplo, la implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado en la región de la Araucanía. Decía el mandatario, vamos a priorizar 3 tipos de delitos con líneas de acción concretas en materia de robo de madera, en la fiscalización de armas y en seguridad agroalimentaria. Habló el ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar. ¿Qué es lo que opina él respecto a las medidas anunciadas por el mandatario? Escuchemos sus palabras. Lo negativo dice relación con que el conjunto de medidas anunciadas por el presidente dice en relación con un plan de delincuencia común, no con una estrategia persecutoria para desarticular las orgánicas radicalizadas y terroristas que atemorizan día a día a familias mapuche y no mapuche en la macrozona sur. ¿Qué es lo que se espera para esta jornada? Catherine Tomás, nos dicen desde Presidencia que ha liberado una agenda a goteo, poco a poco, que el día de hoy el mandatario entregará una entrevista a Radio Lonquimay y después se va a reencontrar con la prensa acreditada que no lo acompañó a Angol o a otros sectores de la región de la Araucanía que visitó. Va a sostener una reunión con autoridades y representantes de comunidades mapuche de Lonquimay. Catherine Tomás. Sí, mira, varias cosas. El presidente dice que parece que el ejemplo para él de un atentado terrorista es lo que sucedió a las personas de la familia Grolmus que quemaron el molino Gromo, pero además atentaron contra ellos. Uno de ellos resultó con una de sus extremidades inferiores lesionada, incluso creo que quedó inválido desde ese punto de vista. Siguiendo esa lógica, el presidente ahora debiera considerar, por ejemplo, que el asesinato de los Luxinger Macay es un atentado terrorista, que Celestino Córdoba Almachi es un terrorista. Me imagino que sí, por una lógica elemental. Por lo tanto, las declaraciones de ayer del presidente tienen una enorme cantidad de consecuencias. El terrorismo ya existe y ha habido muchos actos terroristas que antes no fueron calificados como terroristas, al contrario. Y si eso es así, ¿por qué entonces se le dan condiciones especiales de encarcelamiento a Celestino Córdoba si es que es un terrorista? Son preguntas que empiezan a surgir y que tienen que empezar a surgir como consecuencia, insisto, de las propias declaraciones del primer mandatario. Entonces, esto yo creo que va a traer evidentemente una discusión al interior del seno del gobierno, al interior de la coalición de gobierno. Efectivamente, de hecho ya hay algunos sectores de gobierno que no se sintieron cómodos con estos dichos. Ustedes escuchaban a la diputada Erika Ñanco, su tono
su tono fue muy importante y ella cuestiona que el presidente finalmente haga una comparación con lo que ocurre acá en la región de la Araucanía, estos atentados con el régimen nazi. Y efectivamente hay sectores del oficialismo que no se sintieron cómodos con el tono del presidente porque dicen que fue un guiño demasiado evidente a la derecha y que por estos días está dejando de lado a su propio sector. Bueno, mira, uno podría agregar un montón de cosas. Si se retrotrae a los años 30 con los nazis, uno podría retrotraerse a la misma época con la dictadura comunista y la cantidad de millones que murieron bajo el régimen comunista también. Porque si se trata de terrorismo, todo eso es así. No quiero comparar entre un terrorismo y otro, o un régimen totalitario y otro, pero las cosas son como son. Entonces, todo eso abre flanco, de todas maneras. Pero yo creo que esto puede traer algunas consecuencias. Y lo otro es pensar, se lo preguntamos delante a Carlos Martínez, ya no hay espacio para que el gobierno nos siga pidiendo la ley de excepción constitucional, la ley de excepción de emergencia, cada 15 días, después de estas declaraciones. O sea, esto va a ser ya de forma automática, ¿no? Efectivamente, vamos a ver cómo va a reaccionar el Congreso Nacional después de estos dichos. Y te hago otra pregunta. ¿Hay espacio para que siga pidiendo un estado de excepción acotado después de todas las cosas que dijo, acotado? O las alternativas que se estaban planteando también, el estado de protección y etcétera, que eran una suerte de otras nomenclaturas, ¿no? Para no insistir en el estado de excepción. Ahora, obviamente, eso limita todavía más el espacio con las declaraciones del presidente. Para volver a las mismas y agregando a lo que estábamos conversando en relación a la coalición oficialista, también están los dichos del presidente en materia de la ley antiterrorista, ¿no? Él dice en varias oportunidades lo que llama discusión semántica o diferencia semántica entre llamar a un acto terrorista o no, porque es esa la disquisición en la que él ingresa, pero cuando él habla de la ley antiterrorista, eso también le abre tremendo flanco con su coalición y con él mismo. Estamos hablando de que él fue parlamentario hasta hace no mucho, cuando se convirtió en el presidente de la República, y los cuestionamientos a la ley, que ahora es inaplicable a su juicio, vinieron también de parte de su coalición, y yo entiendo que más allá de lo que él dice, todavía están ahí, ¿no? Dentro de las personas que lo acompañan. Efectivamente, y esto abre, Catherine Tomás, al tiro un flanco, que es la oposición de inmediato sale a emplazar al presidente a ponerle urgencia al proyecto que moderniza la ley antiterrorista. Que está ahí hace muchos años. Claro. Sí. Ya, y la modificación a la ley antiterrorista significa aplicar la ley antiterrorista sin que sea necesario probar que hay ánimo de provocar terror. Porque al final la modernización en parte es eso. Porque todo eso, cuando él habló, el presidente, de que es prácticamente inaplicable, esa es la parte fundamentalmente inaplicable. Comprobar el ánimo de generar terror, claro. Exactamente. Efectivamente, pero ya cuando el presidente lo dice, porque, a ver, ya lo hemos mencionado en discusiones anteriores, pero estamos pasando de un presidente que, siendo diputado, fue a Temucuicui, al que llamó territorio liberado. Temucuicui, se sacó fotografías con uno de los Keypool, se me va el nombre en este rato, pero uno de los Keypool, y ahora habla de otras situaciones que yo no digo que estén necesariamente relacionadas esas personas con los actos terroristas, porque no estoy para eso, ¿no? Claramente. Pero hay un cambio de discurso tremendo del presidente, y lo que a veces suena un poco vacío para quienes escuchamos las declaraciones de él y de quienes están acompañándolo, es que él hace un cambio de discurso, y está bien. Todos estamos acá, nos equivocamos, podemos cambiar de opinión, pero cuando hay otras cosas que están detrás, que parecen algunas veces accesorias, pero que no lo son, porque son muy profundas, esas declaraciones parecen vacías. Entonces ahí falta un poco más, creo yo, de darle argumentación a sus declaraciones, y de ahí que sean todas estas declaraciones o conversaciones que tenemos nosotros finalmente en relación a lo que él dice y lo que hace. Ya, estaremos atentos porque, sí, hay que esperar reacciones, hay que esperar cómo decanta toda esta nueva posición del presidente Boric. Vamos a ver cómo reacciona, lo decíamos, el Congreso Nacional en relación a estos proyectos, a estos oficios para extender el estado de excepción constitucional. Suelo agregar un dato, y ya saliendo del tema más bien político, Katy Tomás, todavía no sabemos dónde se alojó el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo? De hecho,
Todavía no se sabe. De hecho, nuestros colegas Iván Betancourt de Radio Bio Bio en Lonquimay, Óscar Valenzuela, estuvieron hasta altas horas de la noche reporteando en la zona y evidentemente no se pudo seguir la pista del presidente. Se rumorea que pudo haberse alojado, pudo haber pernoctado en Malalcahuello o en Corralco, pero lo cierto es que el mandatario se trasladó desde Angol en helicóptero, después se fue vía terrestre a Lonquimay por las condiciones climáticas y ahí ya se le perdió completamente la pista al presidente Gabriel Boric. Muchas gracias. Buenos días. Quedamos atentos, por supuesto, contigo, Daniela Ruiz Tagle. Hablemos acerca de lo que han sido reacciones en la zona. Hay alcaldes de la provincia de Malleco que se reunieron con el presidente Boric para solicitar mayor seguridad y avances en materia de infraestructura. El mandatario además conversó con víctimas de la violencia. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. También tiene actividades en más o menos el mismo tono en la jornada de hoy. Hablábamos ya de Óscar Valenzuela. Está en contacto con nosotros desde Radio Bio Bio en Concepción. Hola, Óscar, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, nosotros estamos acá a esta hora frente a lo que es el municipio de Lonquimay, acá en la región de la Araucanía, zona ya prácticamente cordillerana, donde estamos esperando la llegada del presidente de la República, Gabriel Boric, quien a eso de las 9 de la mañana debería participar en una entrevista radial. Una radio que antes era la Radio Mirador, ahora se llama Radio Lonquimay porque la compró el municipio, por lo tanto funciona dentro del municipio esta misma radio. Sin embargo, como bien decían ustedes, nosotros estuvimos ayer reporteando lo que hizo el presidente en Angol, donde ahí se juntó con alcaldes, se juntó también con algunos parlamentarios que llegaron, también con víctimas de la violencia, pero también con víctimas del Estado, según trascendió. Sin embargo, bueno, son tantas las víctimas que uno podría contar de hechos de violencia que no todos tuvieron la oportunidad de conversar con el presidente. Ese fue el caso, por ejemplo, de Sergio Molina, quien llegó hasta la plaza de Angol para ver si es que podía conversar con el presidente. Sin embargo, no pudo. Él recordó también que el pasado 14 de septiembre nada más fue víctima de un atentado incendiario. Nada, bueno, negativo porque yo supe por otras bocas que estaban citando a los que sufrieron el atentado incendiario y resulta que lo mío es reciente, entonces no sé por qué no convocaron cuando está fresquecita la cosa. Ajá. Y en ese sentido, ¿usted qué le gustaría decirle al presidente si tuviera la oportunidad de hablar con él? No, que se preocupara de las víctimas. Bueno, también llegaron varias personas, cerca de 250 al frontis de la delegación presidencial de Malleco, ahí en la plena plaza de Angol, y yo diría que habrá estado dividida, más o menos un 60% en contra de la visita del presidente y un 40% a favor. Bueno, entre las personas que ahí había estaba Bienvenida Chávez, una mujer que se hizo llamativa porque portaba un cartel que aludía también a Quidico, que es una localidad que está en la provincia de Arauco, específicamente en la comuna de Tirúa. Ella relató que fue víctima de hechos de violencia y que incluso prácticamente fue desalojada por delincuentes. Escuchemos lo que dijo muy afectada la mujer. No es posible que en Chile una mujer de trabajo sufra tanta pellejería. No me lo merezco. Por favor, justicia para mí, justicia para Quidico. Es un pueblo hermoso que se perdió, es un pueblo fantasma. Ya no existe. La última vez que fui me sacaron a punta de armamento. Por favor, escuchen a su pueblo. El pueblo necesita un presidente que esté con nosotros, la gente de esfuerzo. Hubo reunión también del presidente, ya lo decíamos, con alcaldes de la zona. Llegaron uno a uno hasta la delegación presidencial de Malleco, los ediles, quienes a la salida entregaron algunas de sus opiniones. Estuvo ahí el alcalde de Angol, el local, ¿verdad? Enrique Neira, dijo que las solicitudes del presidente tienen un factor común: seguridad y avances en infraestructura. Poner sobre la mesa las situaciones que hoy día tenemos. Cada alcalde lo hizo, indudablemente que el tema más preocupante es el de la seguridad, pero en lo personal yo planteé la preocupación por las obras de abandono que tiene la comuna de Angol, que hoy día son 3, la avenida O'Higgins, el edificio consistorial y el APR Los Confines, situación que se repite en muchas comunas de Chile. Bueno, coincidió en este análisis el alcalde de Lonquimay, que es la comuna donde nos encontramos ahora. Hablamos de Nivaldo Alegría, quien insistió en que la seguridad es precisamente uno de los puntos más importantes, ya que con ello se puede seguir avanzando también en otros proyectos. Desde el gobierno se tienen que abordar, ¿cierto?, entre los más importantes, el tema de seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversión, no hay desarrollo productivo en general.
Y por supuesto en nuestra provincia nos importa que puedan concretarse el plan de inversión que se ha estado trabajando con los 11 municipios. Bueno, ¿qué ocurre a esta hora en Lonquimay? Nosotros estamos acá frente al municipio, un municipio que es bastante nuevo, tiene una infraestructura que está bien mejorada. Al frente se encuentran los carabineros, el cuartel de carabineros. ¿Y qué quiere que le diga? Está lleno de carabineros. Hay personal del GOPE, hay personal COP, hay carro lanzaaguas, carro lanzagases. Yo calcularía fácilmente unos 100 carabineros de lo que se puede ver acá. De hecho, hace solo algunos minutos se retiró también el personal del GOPE que anda con el equipo canino, que siempre revisan dónde van a llegar los presidentes para efectuar o revisar que esté todo en control. Ya anoche, junto con Iván Betancourt, nuestro colega de trabajo, ¿verdad? Acá en el Radio Bio Bio de Lonquimay, estuvimos reporteando hasta altas horas de la noche buscando la pista del presidente. Sin embargo, nos dimos cuenta de varias situaciones. Por ejemplo, que habían vallas papales acá cerca del municipio, por lo tanto, ante el hermetismo de la agenda del presidente, con eso ya había una señal de que iba a haber actividades precisamente en el municipio. También anoche había vallas papales ahí en el gimnasio de Lonquimay, por lo tanto también se estima que ahí podría haber otro encuentro del presidente con algunas otras personas, pero tal como lo decía Daniela Ruiz Tagle, intentamos seguirle la pista de dónde se alojó. La verdad es que lo que sí sabemos es que la comitiva presidencial comenzó a entrar por goteo a Lonquimay, no entraron todos juntos, ahí se habrían separado. Sí vimos, y lo vimos de manera presencial, al delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, lo vimos, estuvimos solo a un par de metros de él. También a lo lejos, si no me falló la vista, vimos a la ministra del Interior, si es que no me falló la vista. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo acá. Ahora, hay que decir también que nadie estaba esperando al presidente anoche, ¿eh? No es que haya sido un gran acto social, no, nadie estaba esperándolo, ni siquiera en el puente de entrada a Lonquimay, y ahora tampoco, ¿eh? Estamos acá al frente del municipio y no hay gente en las rejas, no es como en otros lados cuando va el presidente, solamente hay más carabineros, y yo me atrevería a decir que hay más periodistas que expectación entre la población de Lonquimay por ver al presidente. Oscar, estamos atentos y solamente recordar que la primera radio de Lonquimay es Radio Bio Bio de Lonquimay, la primera radio que se instaló allí hace ya muchos años, cerca de poco menos de 30 años, que Bio Bio transmite localmente en Lonquimay. Estamos atentos a tu reporteo a ver cuáles son las actividades del presidente de la República ahí en la comuna cordillerana. Líneas abiertas contigo. De todas maneras, con Iván Betancourt les vamos a estar contando lo que hace el presidente acá en Lonquimay. Que tengan buenos días. Igual, gracias.